Buenas tardes, yo soy Lisette Seinos López y a continuación les voy a presentar las técnicas amperométricas. Por introducción, como su nombre lo indica, esta técnica implica la medición de la cantidad de corriente que circula por el circuito de medida. Para tener una utilidad analítica, el parámetro que se determina tiene que tener una relación con la concentración del analito que se desea cuantificar. Esto se logra si se trabaja en condiciones donde el único mecanismo de transporte actuante como el analito sea la difusión. En general, los métodos amperométricos pueden ser realizados variando el potencial aplicado a un electrodo de trabajo, como en este caso de la polarografía, la voltamperometría, entre otras. Otra opción es trabajar a un valor de potencial constante. Este es el caso de las titulaciones amperométricas, donde se monitorea constantemente el valor de la corriente que se trabaja a un potencial adecuado, de modo que en este punto equivalente ocurra un brusco cambio en el valor de la misma. Las titulaciones amperométricas pueden ser realizadas de dos maneras diferentes. Esta puede ser empleando dos electrodos o el empleando solo un electrodo. Bueno, las ventajas de estos métodos es que es un método bastante más sensible al cambio de concentración de una reacción calorodimétrica, en donde el punto de equivalencia es visualizando por una reacción de color que percibe el ojo del analista. En el instrumento adecuado es posible además medir concentraciones del orden de 10 a la menos 3 y 10 a la menos 8. Bueno, eh, ya entrando en el tema, les voy a presentar la polarografía normal de impulsos, que por sus siglas es PNI. Bueno, como introducción, la polarografía normal de impulsos es la técnica polarográfica basada en la aplicación de un impulso de voltaje a cada gota de mercurio en las proximidades de final de su vida. La corriente se mide durante un corto intervalo de tiempo hacia el final de cada impulso. Se reduce el voltaje hasta el final de su línea base en la mayor parte de la vida de cada gota y se aplica el impulso solo hacia el final de la gota. Bueno, la polarografía como introducción es la técnica analítica, se basa en la medida de la corriente electrolítica a fin de relacionarla con la concentración de las especies electroactivas y o no electroactivas, siempre que éstas a través de una reacción química acoplada participen en una reacción electroquímica y den lugar, gracias a su difusión hacia el electrodo de trabajo, a una corriente electrolítica. Bueno, para este punto se mantiene el potencial de valor del EI durante la mayor parte del tiempo de vida de la gota, para que no haya agotamiento de la especie en una región próxima del electrodo. Y un poco antes de la caída de la gota, se aumenta bruscamente el potencial hasta el valor E durante un corto tiempo. Se produce a la medición de la intensidad de corriente inmediatamente antes de la caída de la gota al tiempo ti y se termina el impulso llevando el potencial al valor EI al mismo tiempo que se desaloja la gota. Y aquí podemos ver unos ejemplos donde igual nos está mostrando la caída de la gota. Bueno, después es la polarografía diferencial de impulsos, que por sus siglas es PDI. Bueno, primero, ¿qué es? La voltarometría diferencial de impulsos, PDI, el potencial inicial aplica durante la mayor parte del tiempo de la vida de la gota, aumenta de gota en gota. En pequeños incrementos de amplitud constante, es un poco antes de la caída de la gota, se aplica un impulso de potencial de mayor constante durante el tiempo corto. Se miden dos intensidades de corriente de la misma gota, una inmediatamente antes de la aplicación del impulso, al tiempo T1 y la otra inmediatamente antes de la caída de la gota del tiempo T2. El registro se efectúa como la diferencia entre estas dos intensidades de corriente
I2 y 1 en función del potencial, dando origen a voltarogramas en forma de pico. El aumento se sensibiliza en esta técnica, se debe a la distribución de las contribuciones de los componentes de intensidad capacitiva. Una vez que se produce a la sustracción de dos valores relativamente próximos, permitiendo alcanzar límites de detección para la generalidad de los elementos o especies del orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 8 mol. Bueno, aquí en esta imagen, a la izquierda, la forma de la modulación del potencial con el tiempo y a la derecha, el correspondiente tipo de voltarograma. Bueno, y ya en el punto 3, les presentaré la polarografía de onda cuadrada, que por sus siglas POC. Bueno, ¿qué es? En la voltarometría de onda cuadrada, POC, la corriente es medida durante intervalos de tiempo muy cortos, en la parte final de la onda positiva, al tiempo TI1, y en la parte final en la onda negativa al tiempo TI2, en cada onda cuadrada. La diferencia entre las intensidades de corriente se registra en función del potencial en escalón, y el voltarograma obtenido es el pico simétrico idéntico al obtenido en la PDI. La POC, por sus siglas potencial de onda cuadrada, eh, es la corriente y es la relación con la PDI. Es más rápida y presenta una sensibilidad mayor, ya que la intensidad de corriente global resulta en la suma de dos corrientes, que esta sería anódica, que esta es la fase positiva del impulso oxidación, y la catódica, que es la fase negativa del impulso y reducción. Dado que en la PO se reduce voltarogramas en tiempos extremadamente cortos, la vuelve adecuada para ser utilizada acoplada a otras técnicas instrumentales, como por ejemplo a la cromatografía líquida por detección de las especies que van siendo eluidas. La sensibilidad de la POC es alrededor de 2 a 3 veces superior que de la PDI, y ahí se muestra una diferencia entre una y otra. Y ya para finalizar, igual les presentaré una imagen de dos gráficas, que en la parte izquierda la forma de las modulaciones del potencial con el tiempo, y a la derecha el correspondiente tipo de voltarograma. Y eso sería todo. Muchas gracias.